Carmen Vega, una exitosa CEO y propietaria de una cadena de hoteles de lujo, nunca imaginó que una simple noche de descanso en uno de sus propios hoteles se transformaría en una lección profunda sobre respeto e inclusión. Tratada con desprecio por su apariencia simple, usa su posición de manera estratégica para dar vuelta a la situación y demostrar que el verdadero liderazgo no proviene de grandes gestos, sino de la consistencia en las acciones cotidianas. Al transformar la mentalidad de sus empleados y dejar un legado de dignidad, Carmen nos enseña que el poder está en actuar con respeto, sin esperar aplausos. Si te inspiró esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal para seguir más relatos de superación y transformación. Carmen Vega estaba acostumbrada a moverse discretamente entre las sombras de su propio imperio. A las 18 horas, como de costumbre, entró en el Gran Hotel Pinar, uno de los hoteles de lujo que formaba parte de la cadena que ella misma había construido ladrillo por ladrillo a lo largo de los años. El hotel, aunque imponente, tenía un aire sobrio que reflejaba la personalidad de su creadora. Carmen vestía ropa simple, una blusa de seda azul y pantalones bien cortados, con una bolsa de lona colgada en el hombro. Para ella, no se trataba de lujo, sino de un descanso merecido antes de una reunión de junta que estaba por ocurrir. Lo que no sabía es que esa noche desenterraría viejas heridas y probaría, una vez más, que la discriminación se disfraza de pequeños detalles. Al llegar a la recepción, fue recibida por una joven recepcionista y su gerente asistente, que ni siquiera la miraron directamente. La recepcionista, con una sonrisa educada pero superficial, explicó que el hotel estaba lleno, con todas las habitaciones ocupadas. Carmen observó a la mujer hablar con calma, que pronto se transformó en un silencio pesado. Sabía que la explicación no era más que una excusa, un reflejo de un prejuicio silencioso que aún permeaba ese ambiente. Ninguna mirada de reconocimiento, ninguna consideración por su porte o postura, solo un rechazo velado, como si ella no fuera parte del mundo que ella misma había creado. No se irritó, ni lo cuestionó. Con un leve movimiento, tomó su celular y realizó una llamada tranquila a los ejecutivos de su empresa. Los guardias comenzaron a aparecer discretamente, como si la presencia de Carmen fuera algo que debían monitorear. Ella notó, sin sorpresa, que estaban más preocupados por su apariencia simple que por cualquier otra cosa. Carmen, sin embargo, mantuvo su postura serena, como una mujer que ya había enfrentado situaciones mucho más difíciles. Sabía que el juego no era sobre un error administrativo. Lo que sucedía allí tenía que ver con algo mucho más profundo. Era sobre no ser reconocida, sobre ser vista como alguien fuera de su propio dominio. No importaba que ella fuera la fundadora de esa cadena de hoteles o que tuviera años de trabajo y dedicación. En esos minutos, se volvió invisible, una figura sin valor en el mundo que ella misma había creado. La llamada que hizo a los ejecutivos duró poco, pero fue suficiente para encender una alerta en el hotel. Menos de 10 minutos después, Ernesto Fuentes, el vicepresidente regional, y Marco Ruiz, el gerente de distrito, llegaron corriendo a la recepción. El ambiente que antes estaba marcado por la indiferencia, ahora estaba tenso, y la sonrisa nerviosa de la recepcionista pronto se transformó en una incomodidad visible. El pánico se esparció rápidamente cuando se reveló la identidad de Carmen. Fue como si todo el hotel se hubiera sacudido de su estado apático y comenzara a reorganizarse alrededor de una nueva realidad. Las miradas, antes distraídas, ahora eran de reverencia. La tensión en el aire era palpable, y hasta los guardias, que antes la observaban con desdén, parecían ahora ansiosos por ver qué sucedería a continuación. El gesto de Carmen, sin embargo, fue simple y calculado. Sin hacer ruido, dejó que los ejecutivos tomaran las riendas de la situación. La recepcionista y el gerente asistente fueron apartados, y comenzaron los preparativos para una auditoría interna. Pero Carmen sabía que la transformación que deseaba no era solo sobre castigos. Se trataba de cambios más profundos. No se trataba de corregir un error aislado, sino de educar y redefinir la comprensión que los empleados tenían sobre respeto y dignidad. Carmen no buscaba venganza,
sino conciencia, el tipo de cambio que ocurre lentamente, pero que es invencible cuando realmente se arraiga. La corrección institucional era necesaria, pero el verdadero cambio venía de la comprensión humana. Y eso era lo que ella tenía la intención de sembrar. Carmen se acercó a la recepcionista, Laura, que estaba visiblemente avergonzada por la situación. Sin prisas por imponer una lección, la llamó de manera tranquila, casi familiar. «Sé lo que es estar en tu lugar», dijo Carmen, con una sinceridad que hizo que Laura levantara los ojos, que hasta entonces estaban fijos en el suelo. Carmen, sin arrogancia, comenzó a compartir un poco de su propia historia. Recordó los tiempos difíciles cuando era recepcionista en un hotel modesto, antes de construir el imperio que ahora comandaba. En ese momento, Carmen no solo corregía un fallo en el servicio, sino que le enseñaba a Laura sobre la diferencia entre no reconocer a alguien y decidir que esa persona no pertenece al lugar. Era una lección simple, pero que, sabía, resonaría más fuerte que cualquier reprimenda formal. Mientras Carmen hablaba con Laura, recordó sus propios primeros días como joven inmigrante, cuando luchaba por cada oportunidad, las dificultades que enfrentó, las puertas que se cerraron y las humillaciones que sufrió aún estaban grabadas en su memoria. Sin embargo, a lo largo de los años, había sabido transformar esas heridas en fuerzas, usando cada desafío como combustible para seguir adelante. Carmen sabía que el mundo no daba oportunidades para todos, y por eso mismo tenía que ser firme en sus acciones. No quería que Laura sintiera solo culpa por lo que había pasado, sino que entendiera el peso de sus elecciones y el impacto que eso tenía sobre las demás personas. La conciencia de un simple gesto, de una simple acción, era donde comenzaba la verdadera transformación. Al salir de la recepción, Carmen reflexionó sobre el día que acababa de vivir. No era solo una noche que terminaría con una simple corrección, sino un hito en su viaje. Siempre había sabido que construir hoteles y crecer como empresaria era desafiante, pero no imaginaba que, aún después de tanto tiempo de lucha, tendría que luchar para ser vista y respetada dentro de su propio espacio. Sin embargo, al observar los movimientos de los empleados, al ver los cambios ya comenzando, sintió que algo más importante estaba sucediendo allí. El respeto, entendía ahora, no venía solo de un cargo o de un estatus, sino de la forma en que se conduce en el mundo y de la postura que se mantiene frente a los obstáculos. El verdadero cambio no se trataba de tener el control de un hotel, sino de tener el control sobre uno mismo y sobre las actitudes de los que lo rodean. Más tarde esa noche, Carmen aún no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. A diferencia de muchas otras situaciones que enfrentó a lo largo de los años, no había sido una batalla abierta, con gritos o amenazas. Se dio cuenta de que la verdadera transformación que buscaba no dependía de grandes gestos ni escándalos públicos, sino de consistencia y pequeñas acciones diarias. El recuerdo de la joven recepcionista, ahora más consciente, y de la postura del gerente asistente, que parecía intentar esconder la incomodidad, reforzaba en Carmen la idea de que las mentalidades podían cambiar. Sí, pero de manera silenciosa, mediante un proceso gradual, firme y constante. Ella había sembrado una semilla en ese hotel, y sabía que, con el tiempo, germinaría. La madrugada avanzaba mientras Carmen reflexionaba sobre su viaje personal y profesional, los años de trabajo arduo, los desafíos enfrentados sola, las victorias que nadie sabía que había logrado en silencio. Todo eso la había llevado a ese momento. Al mirar el gran Hotel Pinar, no veía solo el edificio de lujo que construyó con tanto esfuerzo. Veía su propia lucha, los obstáculos, las caídas y reconstrucciones que la habían moldeado. Para ella, no había mayor satisfacción que saber que, incluso en medio de una situación aparentemente simple, había logrado sin grandes gestos transformar algo que podría haber sido solo otro error administrativo en una oportunidad para un cambio real. El hotel que tanto amaba estaba ahora más alineado con el legado que tanto orgullo le daba construir. Un legado de respeto, inclusión y, sobre todo, humanidad. Al amanecer,
Carmen recibió una pequeña nota en su mesa de trabajo en el hotel, escrita con una letra simple, pero cargada de sinceridad. Gracias por su... Gracia. Seré mejor. Era de Laura. Esas palabras, más que cualquier comunicado formal, tocaron profundamente a Carmen. Era una confirmación de que la semilla de transformación que había sembrado esa noche comenzaba a crecer. A veces, los resultados más profundos vienen de gestos pequeños, de momentos silenciosos. Carmen no necesitaba grandes gestos de gratitud, pero esa simple demostración de conciencia y arrepentimiento de Laura mostraba que su enfoque estaba funcionando. No se trataba de hacer que las personas vieran su poder, sino de hacer que entendieran el valor del respeto genuino y del reconocimiento. El resto de la mañana se dedicó a otra reunión de junta, pero Carmen no podía sacar de su cabeza la noche anterior. Había algo mucho más profundo sucediendo allí de lo que había imaginado. Cuando las reuniones terminaron y ella estaba a punto de dejar el hotel, Carmen echó un último vistazo al Gran Hotel Pinar. Sabía que el cambio que esperaba en el mundo no sería inmediato. Sería un trabajo constante, de consistencia diaria. Pero lo que ahora entendía era que el verdadero poder no estaba en forzar el reconocimiento, sino en caminar con la confianza tranquila de quien sabe que la dignidad no necesita ser validada por nadie. Ella llevaba la suya propia, y eso era más que suficiente. A la salida del hotel, Carmen fue abordada por uno de los guardias, quien, con una sonrisa, le agradeció por la forma tranquila en que manejó toda la situación. Él, al igual que muchos otros empleados, ahora parecía ver a Carmen de una manera diferente. Se dio cuenta de que, por más lenta que fuera la transformación, estaba sucediendo, de manera sutil pero firme. Esa noche había sido un hito, no porque hubiera hecho algo extraordinario, sino porque actuó de la manera más natural posible. Y de alguna manera, su presencia allí había causado un efecto mucho mayor de lo que podría imaginar. No solo el hotel había sido transformado, sino cada persona que, de alguna manera, tocó su historia. Al regresar a su coche, Carmen se dio cuenta de que, tal vez, el mayor desafío no fuera construir el imperio que siempre soñó, sino asegurarse de que las raíces de ese imperio se mantuvieran firmes y saludables. Sabía que el respeto genuino, el que no depende de apariencia o estatus, era algo que ella misma tendría que seguir cultivando en cada uno de sus empleados, y, más importante aún, en ella misma. Después de todo, el verdadero poder venía del entendimiento de que la transformación comienza de adentro hacia afuera. Ella no necesitaba cambiar el mundo en un solo día, pero sabía que, si podía impactar la forma en que una persona veía el mundo, ya estaría en el camino correcto. En los días siguientes, Carmen observó desde lejos los cambios sutiles que comenzaron a suceder dentro del hotel. La recepcionista Laura, que antes parecía perdida en su propio prejuicio, ahora saludaba a los huéspedes con una sonrisa genuina. El gerente asistente, que inicialmente se mostró indiferente, comenzó a acercarse más a los empleados, mostrando interés en sus opiniones y necesidades. Estos cambios no fueron impuestos, sino que ocurrieron de manera orgánica, como una reacción al ejemplo que Carmen había dado, sin palabras vacías, solo con acciones firmes y silenciosas. Ella sabía que el verdadero cambio no requería grandes discursos ni promesas. A veces, todo lo que se necesita es simplemente ser un ejemplo de dignidad y respeto. Mientras Carmen continuaba sus visitas periódicas a los hoteles de su cadena, manteniendo su identidad en secreto, se dio cuenta de que su misión se había vuelto aún más clara. El verdadero liderazgo no estaba en comandar desde arriba, sino en entender lo que sucedía en las bases, en los pequeños gestos y en las interacciones cotidianas. Siempre había sabido que construir un imperio no se trataba solo de dinero y éxito financiero. Se trataba de garantizar que ese imperio fuera un reflejo de lo que creía que era lo más importante: respeto, inclusión y un compromiso genuino con las personas. Al mirar a los empleados de sus hoteles, ahora veía no solo empleados, sino personas con historias y experiencias propias, que podían ser escuchadas y respetadas, y eso hacía toda la diferencia. Algunos meses después, Carmen recibió otro mensaje de Laura,
quien esta vez la invitaba a una reunión en el hotel. Laura, ahora promovida a supervisora de recepción, se había convertido en un ejemplo de cambio dentro del hotel. Quería contarle a Carmen sobre los avances en el equipo y cómo la cultura del lugar había cambiado desde la noche en que todo cambió. Cuando se encontraron, Laura expresó su gratitud por la paciencia y la lección que Carmen le había dejado. Habló sobre los desafíos que enfrentó para cambiar la mentalidad de los demás empleados, pero también sobre las victorias que alcanzó al ayudar a sus compañeros a comprender la importancia del respeto y la empatía, en un ambiente donde el prejuicio a menudo pasaba desapercibido. Carmen no dijo nada, pero la sonrisa en su rostro fue suficiente para que Laura entendiera que estaba en el camino correcto. Este encuentro no solo fue una celebración del progreso, sino también un momento de reflexión para Carmen. Se dio cuenta de que, aunque sus acciones habían iniciado un proceso de cambio, quienes realmente llevaban esa transformación eran las personas dispuestas a aprender y transformarse. Carmen nunca creyó que el cambio comenzaría con ella. Sabía que el verdadero poder estaba en inspirar a los demás a ser mejores, a reflexionar sobre sus propias actitudes y a desafiarse a crecer. No importaba cuánto tiempo llevara ni cuán difícil fuera. Lo que importaba era que el cambio sucedía cuando las personas se permitían mirarse a sí mismas y preguntarse, ¿cómo puedo ser mejor? En los meses siguientes, la transformación que Carmen inició en el Gran Hotel Pinar se expandió a otros hoteles de la cadena. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero Carmen sabía que estaba en el camino correcto cuando veía a empleados de diferentes niveles jerárquicos conversando sobre los valores de respeto, empatía e inclusión. Lo que antes era un discurso superficial se había convertido en parte de la rutina diaria, en la forma de trabajar, en la forma de relacionarse. Era un cambio silencioso, pero poderoso. Carmen ya no necesitaba estar presente en todos los momentos, porque sabía que el sistema estaba funcionando. Las raíces de la cultura estaban bien plantadas y ahora los propios empleados eran los mayores defensores de lo que ella creía. A medida que pasaba el tiempo, Carmen se sentía cada vez más segura de que el verdadero cambio sucedía en lo invisible, en lo que no podía verse, pero que se reflejaba en las pequeñas acciones diarias. No se trataba del reconocimiento inmediato, sino de la construcción de un legado que, aunque no fuera visible, tenía el poder de cambiar el mundo a su alrededor. Cuando miraba el hotel ahora, veía más que un negocio exitoso. Veía una comunidad en la que las personas eran tratadas con dignidad, no porque hubiera una obligación formal, sino porque ese era el nuevo estándar. Sabía que, mientras estuviera allí, continuaría cultivando el respeto y la igualdad de manera silenciosa, pero firme. Carmen nunca se consideró una líder convencional, y cada vez más se daba cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en las metas financieras o en la expansión de su cadena de hoteles. Lo que realmente importaba era el impacto que dejaba en las personas con las que interactuaba, incluso si de manera silenciosa. Sabía que el verdadero poder no estaba en forzar el respeto, sino en ser ejemplo de respeto, en crear una cultura que estuviera impregnada con principios sólidos de inclusión y empatía. Esto, sí, era el legado que quería dejar. Más que hoteles de lujo o una cuenta bancaria llena, quería ser recordada por haber cambiado mentalidades, por haber hecho que las personas reflexionaran sobre sus propios prejuicios, aunque no lo percibieran. En los últimos meses, Carmen tuvo la oportunidad de visitar otros hoteles de su cadena, observando de cerca cómo se estaban implementando los cambios. En una de estas visitas, conversó con un grupo de nuevos empleados, muchos de ellos inmigrantes, y los escuchó con atención, preguntando sobre sus experiencias y desafíos. Carmen no quería ser vista como la CEO distante que solo daba órdenes. Quería ser aquella que escuchaba, que aprendía y que ayudaba a crear un espacio seguro e inclusivo para todos. Al final de cada conversación, salía con la sensación de que aún había mucho trabajo por hacer, pero también con la certeza de que estaba en el camino correcto. Los pequeños cambios, que al principio parecían tan insignificantes, ahora se estaban convirtiendo en algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. El impacto de las acciones de Carmen
no se limitó solo a sus empleados. Los clientes, que antes estaban acostumbrados a la misma atmósfera, impersonal y distante de siempre, comenzaron a notar una diferencia en el ambiente de los hoteles. Lo que antes era una cadena de lujo, que solo se preocupaba por la excelencia del servicio, ahora se convertía en un lugar donde la atención a los detalles también incluía la valorización de cada persona que pasaba por allí. Había algo más genuino en los atendientes, algo más acogedor en la recepción. Las críticas en los sitios de evaluación comenzaron a reflejar este cambio, con elogios sobre la atmósfera única, la atención al bienestar de todos, y lo más importante, el sentimiento de que allí las personas eran tratadas con respeto, independientemente de su origen o estatus. Carmen, al escuchar estos relatos, comprendió que la verdadera transformación no dependía solo de la visión que ella tenía de su trabajo, sino también de cómo los demás empezaban a ver el impacto que causaba. Nunca quiso ser vista como una figura inalcanzable, sino como alguien que hizo una diferencia real en el mundo a su alrededor, de manera silenciosa y constante. Sabía que el legado que estaba construyendo no sería evaluado solo por los premios o por el tamaño de su fortuna, sino por la manera en que las personas se sentían cuando entraban en sus hoteles. El verdadero éxito para Carmen no era sobre conquistar más dinero o más reconocimiento, sino sobre crear un espacio donde todos, empleados y clientes, se sintieran respetados y valorizados. A lo largo de su jornada, Carmen se dio cuenta de que el impacto más duradero que podía tener no estaba en las grandes victorias, sino en las pequeñas acciones cotidianas, en las decisiones silenciosas que cambiaban el curso de las cosas sin llamar la atención. El cambio no necesitaba ser anunciado en grandes discursos o celebraciones públicas. Ocurría en los detalles, en los gestos simples y en las conversaciones diarias con sus empleados. Carmen sentía que, al crear un ambiente de respeto e inclusión, estaba contribuyendo a algo más grande que ella misma, algo que trascendía los límites de los hoteles y que tenía el poder de transformar la vida de muchas personas. Y en el fondo, eso era lo que realmente importaba. Era eso lo que quería dejar como herencia. La última vez que visitó el Gran Hotel Pinar, sintió una sensación de realización. La transformación que había iniciado allí, con un gesto simple y estratégico, se había convertido en parte de la cultura del hotel. Al caminar por los pasillos, observó a los empleados trabajando con una postura diferente, más atenta y respetuosa. Había una nueva energía en el aire, algo que Carmen no podría haber impuesto, pero que solo había posibilitado. Al entrar en la recepción, Laura, ahora una supervisora confiada, la saludó con una sonrisa genuina. Carmen sabía que, aunque el trabajo nunca estaría completamente terminado, ese cambio era un reflejo del tipo de líder que se esforzó por ser, aquella que guía no con gritos, sino con ejemplo, y que inspira, no con palabras, sino con acciones. Carmen sabía que en el fondo, los pequeños cambios eran los más difíciles de alcanzar. Transformar mentalidades profundas y arraigadas no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero al ver la evolución dentro del Gran Hotel Pinar, sintió una satisfacción silenciosa, casi imperceptible, como si algo que parecía improbable se hubiera concretado poco a poco, de manera casi natural. Cada sonrisa genuina, cada servicio cuidadoso, cada interacción respetuosa, era una prueba de que su visión estaba siendo abrazada, y eso era todo lo que ella podría pedir. Nunca aspiró a ser una líder convencional, pero siempre buscó ser una líder que tocara a las personas de manera real, que hiciera una diferencia verdadera en el cotidiano de aquellos que la rodeaban. El legado de Carmen, ahora visible en cada rincón del hotel, se extendió más allá de los muros de la cadena de hoteles. Su forma de liderazgo se había convertido en un ejemplo no solo dentro de su empresa, sino también para aquellos que desde afuera empezaban a observar su historia. Carmen no tenía intención de ser un ícono, pero al mirar el camino que recorrió, sintió que su mayor victoria no fue el imperio que construyó, sino las vidas que impactó a lo largo de su jornada. La verdadera transformación no estaba en cambiar todo de una vez, sino en mostrar que, con paciencia y consistencia,
El cambio verdadero y duradero puede ocurrir, incluso en los lugares donde menos se espera. A medida que Carmen reflexionaba sobre los meses que pasaron, una sensación de paz la envolvía. Sabía que no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero también sabía que había hecho lo suficiente para garantizar que su visión fuera perpetuada. La cadena de hoteles ya no era solo un negocio para ella, ahora era un reflejo de sus creencias y valores más profundos. Cada hotel, cada recepción, cada empleado que demostraba respeto y empatía, se convertía en un pedazo de su misión, un recordatorio de que los pequeños cambios pueden tener un impacto profundo. Carmen entendió que su jornada nunca tendría un fin definitivo. Siempre habría algo más por hacer, algo más que mejorar, pero eso no la desanimaba. Al contrario, la motivaba a seguir adelante, a seguir moldeando el futuro con acciones simples, pero poderosas. Ese día, al dejar el Gran Hotel Pinar, Carmen sintió que había cumplido su propósito. No porque la cadena de hoteles fuera más rica o más popular, sino porque había ayudado a crear un ambiente en el que las personas, ya fueran huéspedes o empleados, se sentían respetadas y valoradas. Carmen no necesitaba más reconocimiento. La transformación que había causado estaba allí, presente en la sonrisa de cada empleado, en la forma en que los huéspedes se sentían al entrar, y en la cultura de respeto que ahora permeaba todo su imperio. Al mirar atrás, sabía que no lo había hecho sola. Había sido un esfuerzo colectivo, pero iniciado por ella, con una acción silenciosa que resonó más fuerte que cualquier grito de protesta o gesto dramático. El verdadero cambio, Carmen aprendió, comienza cuando te pones en el lugar del otro y actúas con dignidad, sin esperar aplausos. Con el tiempo, la historia de Carmen comenzó a expandirse, no como un cuento de superación individual, sino como un ejemplo de cómo el poder de una actitud tranquila y firme puede causar un impacto significativo. Muchos de sus colegas en el sector hotelero comenzaron a verla de manera diferente, no solo por su habilidad para administrar una cadena de lujo, sino por la manera en que manejaba situaciones desafiantes y cómo abordaba el trato humano dentro de sus empresas. Carmen se había convertido en un símbolo de que es posible tener éxito sin renunciar a los principios, de que el verdadero liderazgo no es impuesto sino inspirado. Eso no significaba que todo estuviera perfecto, sino que, poco a poco, los valores de respeto y dignidad estaban siendo abrazados de manera genuina. En su última visita al Gran Hotel Pinar, Carmen hizo una pausa al llegar a la entrada. Miró los edificios, a los empleados que circulaban con una actitud más confiada y acogedora, y sintió una ola de satisfacción silenciosa. Sabía que ya no era necesario estar físicamente presente para que el respeto y los valores que defendía siguieran siendo seguidos. La transformación se consolidaba en las personas, en la manera en que interactuaban entre sí y con los huéspedes. Carmen sonrió para sí misma, pensando que, al final de cuentas, no solo había construido un imperio de lujo, de alguna manera, había plantado la semilla de un cambio más profundo, y eso, para ella, tenía un valor que superaba cualquier premio o reconocimiento público. Al salir del Gran Hotel Pinar por última vez, Carmen se sintió plena, no por la grandiosidad del hotel en sí, sino por el impacto invisible que había dejado. El cambio ya no se trataba de ella. Sabía que el legado que había creado no se basaba en una única acción o en un único evento, sino en el conjunto de actitudes diarias, silenciosas, que se reflejaban en cada sonrisa, en cada gesto de respeto, en cada palabra de reconocimiento. Carmen no necesitaba ser recordada como una gran empresaria, sino como alguien que supo entender que el mayor poder no está en ser vista, sino en hacer que las personas a su alrededor se sientan vistas y respetadas, independientemente de su posición o apariencia. Carmen sabía que la transformación de mentalidades sería siempre un trabajo continuo, pero también sabía que había dado el primer paso. Al caminar por la vida con la cabeza erguida, no solo mantuvo su dignidad, sino que la fortaleció, y, de manera silenciosa y constante, había dejado un legado que nadie podría borrar. Al final de ese día, sabía que, a diferencia de lo que muchos podrían pensar,
El verdadero imperio que había construido no estaba en las riquezas que acumuló, sino en las mentes y corazones de las personas que tocó a lo largo de su jornada, y eso, sin duda, era lo que realmente importaba.